Buenas noches, hermanos varones de las diferentes congregaciones, cualquiera que ésta sea, y amigos. Los saludo nuevamente con un gran gozo en mi corazón por poder compartir con ustedes la hermosa palabra de Dios a través de este medio de comunicación. Continuamos con la serie del estudio que estamos llevando los miércoles acerca del perfil de madurez según Pablo, basados en dos pasajes similares de la Sagrada Escritura, los cuales encontramos en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7, y en la carta a Tito, capítulo 1, versículos 5 al 10. Vamos a dar lectura al primero de estos pasajes que encontramos en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Nos dice la palabra de Dios: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a ver ahora el segundo de estos pasajes que encontramos en la carta a Tito, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Pablo escribiéndole a Tito en Creta. Dice la Sagrada Escritura: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. El día de hoy, hermanos, vamos a ver el tema siguiente, que se refiere al varón no pendenciero, que viene mencionado en ambos pasajes. Pero antes de iniciar, vamos a hacer una oración al Señor, pidiéndole sea nuestra guía durante el desarrollo de este estudio, y posteriormente escucharemos una alabanza para darle toda la gloria, honra y adoración al único que lo merece. Dios bendito y Padre Santo, estamos aquí, Señor, nuevamente delante de tu presencia, agradeciéndote, amado Dios, lo que tú haces en la vida de cada uno de nosotros. Dándote gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que disponen su tiempo y su corazón, Señor, para seguir aprendiendo de tu bendita palabra. Pidiéndote, Señor, que tú seas nuestra guía durante todo este estudio, que tú permitas que yo mengüe, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que hable a tu iglesia lo que tú quieres y esperas que conozcamos de ti el día de hoy. Que seas también, Señor, con cada uno de mis hermanos, permitiendo que esta palabra quede grabada en lo más profundo de sus mentes, pero sobre todo de sus corazones. Yo te pido por cada uno de ellos, Señor, especialmente por los que están pasando por alguna tribulación, alguna enfermedad, pidiéndote, Señor, que conforme a tu perfecta voluntad, tú seas con cada uno de ellos, Señor, que tú los sanes, Señor, pero que sobre todo les des lo más importante, que es la salvación. Sé tú con ellos, bendito Padre, y con cada uno de nosotros, guiándonos, bendito Dios, en todo lo que tú quieres y esperas que hagamos. Gracias te doy, Señor, por todo esto, en el nombre que es sobre todo nombre,
en el nombre de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, con la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame. Señor, llévame a tus atrios. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, con la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, con la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, Señor. Tócame, limpiame, heme aquí. Límpiame, Señor. Tócame, limpiame, heme aquí. Entramos a tu presencia con cántico. Como les comenté, hermanos, hoy veremos con la ayuda de Dios el tema referente al varón no pendenciero, el cual tiene una alta relación con el tema que nos compartió nuestro hermano Margarito hace 8 días, que se tituló Varón no iracundo. Recordemos que la palabra iracundo significa enojarse enseguida, que abarca principalmente el aspecto verbal. Pero ser pendenciero ya involucra mayormente un aspecto físico. La expresión no pendenciero la encontramos exclusivamente en estos 2 pasajes que acabamos de leer, y al igual que la mayoría de las características que se señalan para los obispos, ancianos, pastores o como queramos llamarles, es necesario que veamos esta característica desde el punto de vista que no es del agrado de Dios. Para poder entender mejor, veamos una definición de pendenciero. Pendenciero es el adjetivo que califica a la persona que evidencia una propensión a las peleas y los enfrentamientos. El término deriva del latín pendens,
una palabra que se emplea para nombrar a las disputas o los altercados. El más alto cargo de la Iglesia y del sacerdote del hogar exige el más alto carácter moral, y una de las indicaciones más precisas del verdadero carácter de un hombre es cómo responde cuando es desafiado o criticado. Por eso Pablo excluye a las personas pendencieras del oficio de anciano o pastor, pero igual esto es aplicable a todos los varones. Un líder no debe ser una persona que reacciona a la dificultad con violencia física, no debe resolver los conflictos peleando. Del mismo modo, no debe tener una propensión a la ira. Las personas belicosas normalmente tienen un cortocircuito, por llamarlo de alguna manera, y son provocados fácilmente. Pero los que dirigen al pueblo de Dios deben reaccionar a las situaciones con calma y con delicadeza, como nos lo deja ver la segunda carta a Timoteo en su capítulo 2, versículos 24 y 25, a los cuales vamos a darle lectura en este momento. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, 24 y 25 nos dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. En lugar de ser agresivo, un líder debe ser amable. Amable describe a la persona que es considerada cordial, tolerante y clemente, que perdona fácilmente los fracasos y errores. Una persona así se acuerda del bien, no del mal. Un líder piadoso, cuando es agraviado, no debe tener ningún pensamiento de venganza. Lejos de buscar venganza, el varón piadoso es pacífico y reacio a pelear. Tener a un hombre conflictivo en liderazgo resultará en una desunión y falta de armonía, lo que dificulta seriamente la efectividad de ese liderazgo. Como Santiago lo señala en su carta en el capítulo 1, versículo 20. Santiago 1:20 nos dice la palabra de Dios: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El varón calificado debe evitar cuidadosamente un espíritu de hostilidad, resentimiento e ira, incluso cuando todo en la iglesia o en casa parece estar yendo por el camino equivocado y la gente o la familia es crítica o indiferente. Demasiados pastores han arruinado su ministerio mediante la creación de un archivo de daños causados a ellos por los congregantes de la iglesia. Se comenta de hombres que abandonaron sus iglesias y dejaron el ministerio porque no pudieron superar el hecho de que alguien los criticara, diciendo algo en contra de ellos o haciendo algo que les llegara a molestar. Llevan consigo una lista de agravios que a la larga hace que sea imposible que sirvan o dirijan. Otros hoy adoptan un machismo inmaduro, les encanta y celebran el descaro y la violencia como una medida de su malentendida hombría. Ellos hablan y actúan para combatir la influencia de una cultura feminista. Sin embargo, su volatilidad y arrogancia no tienen nada en común con la hombría bíblica y evita que fielmente pastoreen al pueblo de Dios. En cambio, el varón piadoso es suave y apacible, dirigiendo a la iglesia o su hogar con amabilidad y paciencia.
En lugar de buscar una pelea, él debe estar buscando servir, dejando a un lado su propio ego, orgullo e interés propio. Se somete a Dios con gozo y con gracia se sacrifica por su congregación. ¿Y qué implica esto de acuerdo a la palabra de Dios? Al parecer, en Éfeso, donde se encontraba Timoteo, y en Creta, donde estaba Tito, era un problema que merecía mención. En la América Latina se le culpa al machismo, pero es observable en casi todas las culturas que los hombres recurren a los golpes para resolver problemas. Pero ¿cuál es el problema principal que muchas veces producen los golpes? Vamos a ver dos versículos que nos enseñan que muchas veces lo que producen los golpes es la soberbia, el orgullo, la altivez. El primero lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 10. Proverbios 13:10. Nos dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. El segundo lo encontramos en Proverbios 28:25. Allá adelantito. Proverbios 28:25 nos dice: el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Vamos a ver, hermanos, otros pasajes de la Sagrada Escritura que nos dejan ver a las personas violentas, peleoneras, que incluso han llegado a matar por ello. Recordemos lo que nos dice el libro de Génesis en su capítulo 4, versículos del 3 al 8. Génesis 4, versículos del 3 al 8 nos dice la palabra de Dios. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La ofrenda de Abel fue aceptable porque posiblemente fue dado totalmente en obediencia con lo que Dios debió haber revelado, aun cuando la Biblia no señala el hecho, y Caín trajo simplemente lo que él quiso traer. En lugar de arrepentirse de su pecaminosa naturaleza, Caín reaccionó con hostilidad frente a Dios, a quien no podía matar, y lleno de celos mató a su hermano, a quien sí podía asesinar, dejándose llevar por esto. Toda desobediencia o maldad tiene un castigo, y en este caso, Caín fue maldecido por Dios. Veamos ahora varios versículos que nos dan el libro de Proverbios. El primero de ellos en Proverbios 10:12. Vamos a ver varios de aquí para que no nos movamos. Proverbios 10:12 nos dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 18:6 y 7.
Proverbios 18, 6 y 7 nos dicen: los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Más adelante, en el capítulo 22, versículo 10. Proverbios 22, 10 nos dice: echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. Por último, vamos a ver en el capítulo 29, versículo 22. 29, versículo 22 nos señala: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Todos estos versículos del libro de Proverbios nos dejan ver lo que hace el hombre pendenciero, en algunos casos las consecuencias y también cómo evitarlas. El apóstol Pablo nos deja ver también algo sobre esto en el Nuevo Testamento. La primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 3. Nos habla Pablo a los Corintios, pero también palabra para nosotros. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? También en la carta a los Gálatas, en su capítulo 5, versículos 19 al 21. Nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra de Dios es muy clara. El apóstol Pablo nos deja ver no solamente los requisitos que deben tener los obispos, ancianos, pastores y los varones en general en sus cartas a Timoteo y a Tito, sino que también el realizar las contrarias que no permitirán a quienes las hacen entrar al reino de Dios. En el mundo, la ira y la violencia van de la mano. La televisión o el periódico narran cada día el itinerario de un mundo cada vez más violento. La civilidad ya no existe. Todos quieren hacer justicia con propia mano. Todos quieren ser oídos a gritos, a botellazos, a golpes, a pedradas e incluso con machete en mano. En un mundo irascible y violento, los cristianos debemos hacer la diferencia. El mundo que nos rodea debe ver en nosotros un estilo de vida de mejor calidad. Entonces cabría la pregunta: ¿cómo podemos los cristianos evitar peleas? La palabra de Dios nos deja ver en diferentes pasajes la guía que nos da al respecto. El primero de ellos lo encontramos en Génesis 13, versículos 8 y 9. Génesis 13, versículos 8 y 9. Recordemos que nos habla de que Abraham y Lot caminaron durante un tiempo juntos, pero aquí nos habla de este pasaje de cuando ellos se separan. Y la palabra de Dios nos dice en estos dos versículos: entonces Abraham dijo a Lot:
No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No es esta toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Esto nos muestra que podemos llegar a buenos acuerdos con nuestros semejantes. Proverbios 17 en su versículo 14 y 20 en su versículo 3. Proverbios 17:14 nos dice: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Capítulo 20, versículo 3 nos dice: honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Esto nos deja ver que debemos evitar las peleas a toda costa. También en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 5, versículos 25 y del 39 al 41. 5, 25 y después del 39 al 41. Nos dice la bendita palabra de Dios: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Versículos del 39 al 41. Hablando nuestro Señor Jesucristo: pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Ponernos de acuerdo con quienes tenemos diferencias, también en todo momento ser serviciales, humildes y amables, es a lo que nos invita nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. En la carta a los Romanos, en su capítulo 12, versículo 18, encontramos otro ejemplo. Romanos 12, 18 nos dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Nos invita la palabra a que nos mantengamos en paz, alejándonos de las dificultades. El último de los ejemplos que vamos a ver lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Nos dice la Santa Biblia: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Creo que es obvio que un líder, siervo, no puede ser conocido como buscapleitos, violento o pendenciero. Es una debilidad especialmente para hombres machos. Nosotros, como buenos cristianos, debemos seguir en todo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y Él nos enseñó a través de su Evangelio que no busquemos venganza con aquellos que atentan contra nuestra dignidad, ni entrar en pleito para recobrar nuestras pertenencias, también con aquellos que tratan de limitar nuestra libertad personal y la violación de nuestros derechos de propiedad. No quiere decir que no hagamos nada, sino que no reaccionemos con violencia
y en todo demostremos que verdaderamente somos hijos de Dios. Me gustaría dejarles unas preguntas para ver cómo estamos nosotros en este aspecto. La primera de ellas, ¿cómo reaccionamos cuando alguien nos ofende? Otra más, ¿cómo reaccionamos cuando alguien se opone a nuestros inteligentes proyectos? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien toca algo que queremos mucho? ¿Cómo tratamos a nuestra esposa y a nuestros hijos cuando hacen algo diferente a nuestro modo de ver las cosas o cuando retan nuestra autoridad? El modo en que nosotros nos comportamos en casa y la clase de reacción que tenemos ante las cosas que salen de nuestro control es lo que nosotros somos en realidad. Todos deben ver en nosotros y en nuestros hogares una atmósfera y una actitud de paz y de armonía, una manera distinta de resolver los conflictos y las desavenencias. Si el mundo ve que sabemos resolver nuestras diferencias con los demás de manera distinta, les impactaremos más poderosamente con nuestra fe y el seguimiento del ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Para finalizar, hermanos varones, les pido que prestemos oídos a las invitaciones diarias que hacen nuestros hermanos para juntos orar a Dios en dos diferentes horarios, a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche. Primero y antes que todo, para agradecerle a Dios lo que hace en nuestras vidas, por las peticiones que nos son presentadas por cada uno de nuestros hermanos que están pasando por algún problema, alguna enfermedad, una tribulación. Y también, ¿por qué no?, por nuestras propias necesidades. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Oremos a Dios. Bendito Padre y Dios eterno, gracias te doy, amado Padre, por este tiempo que tú nos has permitido. Que tú, Señor, estás con nosotros en todo momento. Que nos has dejado ver, Señor, a través de tu hermosa palabra, que tú te desagradas de que nosotros, Señor, no seamos de acuerdo a lo que tú quieres. Que tú, Señor, nos has dejado ver a través de ella, como Pablo, escribiéndoles a Timoteo y a Tito, tuvieran cuidado de las personas que debían de ser seleccionadas como ancianos, pastores, dirigentes de las iglesias que fueron establecidas donde ellos estaban. Que una de esas características es que no fueran pendencieros. Y hemos visto, Señor, a través de tu bendita palabra, todo lo que te desagrada, pero también lo que tú nos dejas ver, Señor, para nosotros alejarnos de eso. Que nosotros, bendito Dios, seamos unos verdaderos sacerdotes de nuestros hogares o de las iglesias, Señor, cuando tengamos responsabilidad de eso. Que nosotros, en todo lo que hagamos, sigamos el ejemplo de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Que a eso vino, a mostrarnos lo que tú quieres y esperas de cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, por este tiempo que ellos han dedicado para que podamos compartir tu hermosa palabra. Pidiéndote, Señor, que tan pronto podamos volver a estar reunidos a través de este medio de comunicación, o ya muy pronto presencialmente en tu casa, que tú los cuides y los guardes. Te pido, Señor, que seas tú con aquellos que están pasando por una enfermedad, por un problema, por una tribulación, que tú los cuides y los guardes, Señor. Que tú les puedas dar sanación, Señor, a aquellos que la necesitan, pero sobre todo, bendito Padre,
que tú les des lo más importante, que es la salvación y la vida eterna. Que todo, bendito Dios, sabemos que es conforme a tu voluntad, que es perfecta. Que atrás de todo, Señor, los problemas que nosotros podamos ver, sabemos que tú tienes un propósito de bien para cada uno de nosotros. Gracias te doy, Señor, por todo esto, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de aquel que dio su vida para que nuestros pecados fueran perdonados y que nos ha regalado la gracia de tener salvación y vida eterna, en el nombre de nuestro Rey y Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda la gloria, adoración y honra, hoy y siempre. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, y espero que muy pronto podamos estar nuevamente reunidos en la casa del Señor. Mientras tanto, que el Señor sea con ustedes, cuidándolo y protegiéndolo siempre. Hasta la próxima.